Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, el día de hoy estamos ya en nuestra enseñanza número 37 de nuestro tema, la verdadera gracia. Amén. Amén. Y nos habíamos quedado, por favor, en Romanos, el capítulo 8. Acompáñenme a Romanos, capítulo 8, el versículo 9. Romanos capítulo 8, el versículo 9, dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Claramente vemos cómo hay una real congruencia entre el que ha recibido a Cristo Jesús con la justicia. El que ha recibido a Cristo Jesús tiende o quiere o desea o está destinado o está guiado a hacer siempre la justicia. Y el pecado no es algo deseable en la vida del creyente. Habíamos dicho, que en el anterior video que hay personas, hay cristianos realmente que no están viviendo una buena vida, que están prácticamente viviendo una vida de pecado, una vida de alejarse de Cristo Jesús, pero realmente el creyente dentro de sí, y él sabe es muy consciente de esto, no se enorgullece de ese estilo de vida. He conocido, como les había comentado, muchos creyentes que están teniendo un estilo de vida muy diferente al cristiano, pero se avergüenzan de su vida. Cuando los ves en las calles rehúsan hablar contigo, se sienten avergonzados, se sienten mal de su vida, están atrapados en un círculo de pecado, pero no es su orgullo, no es su felicidad. Y esa es la gran diferencia entre el creyente y no creyente. Cuando alguien que se hace llamar cristiano, pero se aprovecha de la palabra de Dios para pecar, es decir, para justificar su estilo de vida, lo más probable es que esta persona no haya recibido a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque no tiene una conciencia de la justicia. Recuerdan que les dije que cuando un no creyente le predicas acerca de la palabra de Dios, no de salvación exactamente, sino de otros temas cristianos, no creyente usa esas palabras para justificar su estilo de vida, para ir a todo tipo de razonamientos que no están acordes a lo que es la Escritura ni el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo entienden bajo la carne. Bueno, el hombre que se hace llamar cristiano, pero que realmente no ha recibido a Cristo Jesús, lo sigue entendiendo de esta misma manera y por eso se aprovecha. Y cuando hablamos acerca de la salvación y de la muerte de Cristo Jesús, llega un razonamiento. Entonces, si he recibido a Jesús, voy a ser salvo, entonces puedo pecar. Ese es el razonamiento inmediato que el no creyente va a llegar y eso es natural en ellos. Así que no es de sorprenderse. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien atentos y alertas a las personas que dicen que han recibido a Cristo Jesús. No todo aquel que dice o que va a una iglesia necesariamente ha recibido a Cristo Jesús. Cada uno sabe si ha recibido a Cristo Jesús o no. Eso lo sabe en conciencia. ¿Ok? Pero nosotros como creyentes no podemos ver el interior del otro creyente. Así que la única forma de comprobar que han recibido a Cristo Jesús es a través de sus hechos, a través muchas veces de lo que hace, de lo que opina, cómo se comporta. Amén. Amén. Y para eso tenemos que ser sagaces. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay muchos engañadores en las iglesias. Van en las iglesias buscando un beneficio, van en las iglesias tratando de obtener algo a cambio y que es para destrucción. Se sabe muy bien que a muchas iglesias van muchos muchachos
fingiendo ser cristianos para tal vez atrapar a alguna creyente que por ahí les ha gustado, entonces se hacen los cristianos. Eso también pasa con las mujercitas. También algunas personas van en busca de trabajo y se hacen pasar por cristianos para buscar tal vez un beneficio en las iglesias, y esto realmente es algo natural que uno creyente hace, porque es lo que naturalmente harían. Ok, no todos, pero sí, no es de sorprenderse. Pero el hecho de que el creyente mismo sea engañado por este tipo de personas, eso sí es algo perjudicial, puesto que empieza uno a tratar con las personas como si fueran creyentes. Y todo esto les digo no para que ustedes en este momento se pongan paranoicos y empiecen a dudar de todas las personas. No, esto les estoy diciendo para que ustedes diferencien claramente cómo es la vida, cómo es el nacido de nuevo, cómo realmente se comporta, a diferencia del que no ha nacido de nuevo. ¿Ok? El nacido de nuevo tiene en sí una conciencia de justicia, porque él mismo es la justicia del Dios Altísimo por la sangre de Cristo Jesús. Esto es lo que ocurre. Entonces, por eso es que el creyente, cuando escucha acerca de salvación, escucha la misericordia, escucha el amor, escucha la verdadera gracia de Dios. Y para que usted se pueda dar cuenta, por ejemplo, en Primera de Juan, acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8. Primera de Juan 3, versículo 8, dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Amén, amén. La Escritura está hablando de la práctica del pecado. No se está refiriendo al no fallar, al no pecar, se está refiriendo a practicar el pecado. Y acá hay una gran diferencia. Cuando usted escucha el practicar, se está refiriendo a un deleite y un deporte incluso. Cuando usted va y practica algo, ¿por qué está practicando algo? ¿Por qué ha decidido practicar algo? Número uno, porque si ha decidido practicar algo, es porque para usted le parece provechoso, ¿o no? Claro que sí. Número dos, porque cree que el practicar le va a conducir a algo bueno. También cree que es bueno la práctica. Y es bueno el hecho por el cual usted está practicando y el hecho el cual usted está practicando. Usted considera correcto lo que está practicando. Practicar es una decisión de que tal vez no hay necesidad de hacerlo, pero lo hace porque usted cree que es correcto. Por ejemplo, si usted quiere convertirse en un futbolista, ¿qué es lo que va a hacer? Va a practicar el fútbol, ¿no es cierto? Tal vez usted un día esté cansado, tal vez no tenga ganas de jugar, pero su objetivo está claro y por lo tanto se va a practicar, ¿qué cosa? Fútbol. Se va a practicar fútbol, se esfuerza en practicarlo. No es algo que hoy día tuve muchas ganas de practicar fútbol y me voy a ir a practicar. Hoy día tuve muchas ganas de jugar fútbol y me voy a ir a jugar fútbol. No es así. El practicar va mucho más allá. El practicar es una decisión en la cual usted no está siendo empujado, sino que está motivando a la práctica porque cree que es bueno, provechoso en todo tipo de sentido, 100%. Eso es la práctica. Ahora, cuando está hablando de practicar el pecado, está hablando no de caer, no de ser tentado, sino de pecar a propósito. ¿Cómo es a propósito? Pecar a propósito. Quiero ser bueno. Hace tiempo, por ejemplo,
no voy a embriagarme, usando este ejemplo, no voy a embriagarme, no me he puesto hace mucho tiempo ebrio totalmente, así que el día de hoy voy a ir a embriagarme para no perder la costumbre. Eso es practicar el pecado. Y es por eso que los que practican el pecado, ¿qué cosa? Se enorgullecen del pecado. Y se sientan a las mesas y hablan, uy, ayer tomé tantísimo hasta el punto de quedarme dormido en las calles, y se enorgullecen de eso, ¿ok? Eso es practicar el pecado, muy diferente a caer en pecado, muy diferente a que me siento tentado, tengo una debilidad, ay, no puedo soportarlo y lo hago. Sé que está mal, me gusta, porque si no gustara, pues el pecado nadie lo haría, ¿no es cierto? Le gusta, le atrae mucho a su cuerpo y no se puede resistir y se siente empujado a hacerlo. Así lo repita una y otra vez. Eso no es practicar el pecado, eso es ser empujado mucho, pero practicar el pecado es hacerlo inclusive por deporte. Y acá claramente está distinguiendo la diferencia entre el creyente y el no creyente. El no creyente practica el pecado. El no creyente practica el pecado. El creyente no. El creyente cae, lo tientan porque es débil, obviamente, no estoy quitando esto, pero no practica el pecado. Así que si usted ve a alguien que practica el pecado, es del diablo inmediatamente. Esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente, entre el nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. El nacido de nuevo tiene una conciencia en sí y no quiere pecar. Así lo está haciendo, pero no quiere. Y por eso, una señal muy grande para los que han recibido a Cristo Jesús, y siempre lo he repetido, es que cuando alguien recibe a Cristo Jesús de corazón, tiende a recibirlo muchas veces. ¿Por qué razón? Porque regresa a su casa, falla, y otra vez falla, entonces dice, acá hay algo malo. La justicia de mi Cristo Jesús es perfecta, pero yo sigo fallando, entonces creo que no ha recibido a Cristo Jesús. Y cuando van a sus pastores y le dice, pastor, creo que no ha recibido a Cristo Jesús porque sigo siendo el mismo, sigo fallando, le sigo gritando a mi esposo, le sigo gritando a mi esposa, sigo teniendo estos deseos, tal vez mi carne por hacer algunas cosas, he estado acostumbrado, no sé qué me está pasando, de repente no he recibido a Cristo Jesús, en esta semana he hecho tal otra cosa, sin darse cuenta ellos están manifestando la justicia de Dios en sus vidas, están manifestando que hay una incompatibilidad entre ellos y su carne, sino que ellos no lo saben aún, necesitan enseñanza. Amén. Pero uno que dice que ha recibido a Cristo Jesús, pero en sí no lo ha hecho, no le importa y es algo insignificante el que siga pecando o no siga pecando, él sigue nomás, sigue haciendo sus cosas porque esa es su naturaleza. Amén, amén. Así que realmente la salvación no justifica la práctica del pecado, es más, nos permite determinar quiénes han recibido a Cristo Jesús y quiénes no. Amén, amén. Sé que hay personas que realmente llegan a hacer ciertas cosas malas porque piensan que están bien, pero eso ocurre por justamente las falsas doctrinas. Y ese es el problema de las falsas doctrinas. Cauterizan a tal sentido, inclusive, las conciencias de los cristianos que empiezan a hacer cosas que no convienen y pensando que son correctas y que por hacer esas cosas incorrectas inclusive van a recibir retribución de Dios. Una correcta retribución de Dios y un beneficio de Dios. Por eso las falsas doctrinas son terriblemente malas, son un arma de Satanás que ha sido usada desde los principios. ¿Para qué? Para permitir destruir, como les había dicho al inicio, a las iglesias. Está atacando al pastor, pero cuando el pastor transmite este mensaje, destruye en sí las vidas de los creyentes. Así que por eso estamos hablando de la verdadera gracia. Amén. Amén, porque hay una falsa doctrina, como les he dicho, de que se hace llamar el mensaje de la gracia, y no es así. Ya falta muy poco, voy a empezar ya a describir esta doctrina.
y vamos a llamarla como es. Ahora, también podemos ver que en 2 de Corintios, acompáñeme a 2 de Corintios, rápidamente, 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos en Cristo Jesús, este cuerpo se va desgastando día a día. Eso es lo que pasa en el creyente y en el no creyente. Pero a diferencia del no creyente, nuestro interior cada día se renueva. Es decir, cada día puede crecer. El crecimiento espiritual. Todos los días nosotros podemos crecer. Amén. Amén. Y hay esta capacidad, hay esta potestad, hay esta facultad en el creyente de crecer día a día y hacerse más fuerte y más poderoso en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted puede crecer, si usted se puede hacer fuerte, quiere decir que este hombre interior en sí no es débil. ¿Okay? El problema está siendo siempre en nuestro exterior. Y a medida que el interior va creciendo y va haciéndose más fuerte, va sometiendo a la carne. Es por eso que un niño espiritual muy difícil puede someter a su carne, porque no sabe muchas cosas y no está bien crecido. Es como el ejemplo que puse acerca del restaurante. ¿Se recuerdan? Mi profesor había ido a un local y en este local el mozo estaba ebrio, le había faltado el respeto a él, a su esposa. El dueño salió y le empezó a pedir disculpas. Inmediatamente el dueño tomó las medidas correctivas. Pero ¿qué hubiese pasado si el dueño no hubiese sido esta persona mayor, si no hubiese sido una persona de 7 años? ¿Qué hubiese pasado? Ni le va ni le viene, porque está ocupado en otras cosas de acuerdo a su edad. Y con eso no le estoy justificando al niño de no llevar su local correctamente, pero sí estoy diciendo que un niño, un infante, no es una persona apta para la administración de un negocio. Es una locura poner a un infante en la administración de un negocio. Asimismo, un creyente que no está creciendo es una persona en ese sentido que no va a llevar bien su negocio, pero no porque no quiere llevarlo bien, sino porque no sabe muchas cosas. No sabe que debe de controlar a los mozos, no sabe que qué nuevas medidas debe implementar en el negocio. No lo sabe. Así mismo el hombre interior que se ha quedado infante no va a tener pues la suficiente, no potestad, sino sabiduría para tratar con su carne. No va a tener fe para someter a su carne a los pies de Cristo Jesús y llevarlo a la fuerza, a la obediencia de Cristo Jesús. Así no quiera. Entonces se empodera la carne, se empodera el viejo hombre que está como un recuerdo ahí en el alma. Y por eso que el niño no sabe qué hacer. Él piensa, bueno, creo que todo está bien, hoy qué malo, pero no se empieza a hacer cargo del negocio. ¿Por qué? No porque sea una mala persona, sino porque es un infante. Usted no puede exigirle a un infante que lleve bien pues un negocio. No le puede exigir a un infante que lleve en orden la administración de todo su hogar. ¿O no es acaso que cuando usted se va de viaje como padre, usted deja encargado al hijo mayor?
o le deja encargado al hijo de 3 años. No, sí, tú te vas a encargar de tu hijo mayor. ¿Es así? No, es al mayor, porque se supone que está más capacitado. Así mismo pasa en lo espiritual. El asunto es que el espiritual no crece con carne, con alimentos, sino crece con la palabra de Dios. Es la única forma de crecer. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Estoy a punto de entrar al final del nacido de nuevo para entrar a describir lo que es la falsa doctrina. Bueno, eso es todo. Me despido recordándoles que Jesús es la palabra de Dios.